Nosotros decíamos al inicio del programa que uno tiene la sensación de que después de una calma tras el triunfo de Maximiliano Puyaro en la ciudad de Rosario, que estaba desmadrada, francamente, con el transcurrir de los días ha ido increciendo la violencia, a lo mejor menos mediáticamente, a lo mejor en lugares menos céntricos y de menor visibilidad, pero sí han acontecido algunos episodios que vale la pena resaltar. Y queríamos tomarle el pulso a esta Rosario con un periodista, amigo, que además de ser un tipo de formación en esto de la prensa, es un tipo que conoce muy bien del pulso de la calle. Y ahí vamos a charlar con Juan Pidarioli. Juan Pablo, ¿cómo estás? Turco Cherep te saluda aquí en Radio 10 en Santa Fe. ¿Cómo va? Turco, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muy bien. ¿Y hay algo de eso, de lo que nosotros intuimos o que nos parece, a lo mejor no? Eso de que el clima en Rosario en los últimos días, en los últimos tiempos, ha vuelto a enrarecerse. Sí, principalmente tenemos que decir que hay un trasfondo de la situación que tiene que ver con el narcomenudeo que nunca dejó de suceder en Rosario. Lo que se calmó fueron los homicidios, fue la violencia, como se le llama, altamente lesiva, que es lo que siempre gana los títulos de las noticias, los informes en los noticieros de Buenos Aires y demás. Pero hay un trasfondo que siguió sucediendo. Lo que llamó la atención el año pasado fue todos esos indicadores que fueron muy positivos en términos de seguridad pública y que ahora, a partir de enero, donde se produce un pico de heridos por arma de fuego, y en abril por primera vez desde la saga de ese marzo del 2024, donde se hicieron una serie de atentados y homicidios muy graves contra la seguridad pública, por primera vez abril del 2025, comparado con el mes del año anterior, fue el que dio mayor número de homicidios en la ciudad de Rosario. Entonces hay algo que está pasando ahí, que por lo menos yo se lo adjudico a que están rompiéndose ciertas estabilidades que se habían logrado con a partir de la victoria de Puyaro como gobernador y el resultado de sus políticas públicas, digamos. Había logrado un cierto equilibrio, una cierta estabilidad de los actores que están involucrados en todo este tema que se ha empezado a romper. ¿Y a qué se lo atribuyen? Mirá, digamos, para repasar un poco cuáles serían estos actores, siempre cuando vos tenés que analizar el fenómeno de la criminalidad y el fenómeno puntualmente en Rosario, que es el del narcomenudeo, vos no solamente tenés las bandas que se disputan el territorio, las bandas que son las que hacen este negocio ilegal, sino también tenés todo un sistema que está montado de profesionales alrededor del blanqueo, tenés también la policía, ciertos sectores de la policía que están regenteando, incluso en algunos paradigmas se puede pensar como la policía como el gran jefe de este circuito, y por supuesto también ciertos sectores de la política que se ven beneficiados con esta situación. Primero tendríamos que decir que los grandes referentes de las bandas, para decirlo a grandes rasgos, las dos grandes bandas que siempre se sindicaron acá en Rosario como las que están controlando el negocio del narcomenudeo, que son las de Alvarado y los Monos, se han atomizado, se han fragmentado, y lo primero que hizo Puyaro fue atacar a esa balcanización que se hizo de las bandas y llevar a una inacción a esos pequeños fragmentos. Hoy en día se empezaron a mover de nuevo esos pequeños fragmentos, empezaron a disputarse el territorio ya sin, digamos, pasando por alto un poco el miedo de la represalia, de la política pública, de la persecución criminal, pensando que ya el momento de inacción de ese primer año ya no le resultaba redituoso en términos económicos, en términos de manejo del negocio. Y después hay que decirlo también, lo que sucedió hace pocos días en la ciudad de Rosario fue una denuncia que movió el avispero en contra de ciertos policías que estaban desviando plata de la nafta, de la carga de los patrulleros, pero que sin lugar a duda
va mucho más allá de eso, y lo obligó a Puyaro a cambiar la cúpula de la unidad regional número 2, de la cúpula de la policía de Rosario, y eso también terminó por desestabilizar un poco el escenario de calma. Claro. Y algo que vos me preguntabas en las conversaciones ayer y otros días anteriores, no solamente hay que prestarle atención al dato de los homicidios, que eso es un indicador más variable, sino también mensajes que se dan en la pública, mensajes de falsa bandera, bueno, también se están produciendo algunos otros allanamientos policiales que no tienen que ver con el narcotráfico, pero en la semana pasada desbarataron un casino ilegal, que es más un mensaje que un hecho policial en sí, ¿no? Es ir atacando a determinadas cajas. Juan Pablo, y con respecto al clima de quien está afuera, y en algún momento, sobre todo sobre los últimos tiempos de la gestión de Omar Perotti, con todo lo que sucedía, que se había desmadrado, quien veía de afuera a Rosario decía, no, yo a Rosario no voy, si no tengo que ir, más vale no voy. Y quienes estaban adentro empezaron a temer porque también es cierto, hay un pulso que va marcando el medio de comunicación, que es más inherente a la clase media, y cuando la cosa sucede, qué sé yo, en un restaurante de Boulevard Pellegrini, impresiona mucho más. ¿Cómo está ese pulso hoy? ¿El rosarino lo tiene como tema de conversa en el café o todavía no ha llegado el agua al río? No, yo creo que sí ha impactado en la sociedad este año de calma, más que nada para llevar una sensación y transmitir entre los vecinos, las vecinas de los diferentes barrios de la ciudad, una sensación de calma. Si vos después te pones a contrastar con la realidad y los sucesos, salvo ese marzo del 2024 y salvo algunos hechos muy puntuales, la verdad que Rosario nunca estuvo asediada en los barrios residenciales por la violencia. Siempre fue un fenómeno focalizado en determinados barrios y ha ido moviéndose esa violencia por los barrios en los que uno sabe que hay una disputa territorial. Claro. por la venta del narcomenudeo. Pero eso que vos mencionás, un poco cómo repercute en los medios de comunicación, cómo también el vecino empieza a tener un poco el pulso y a decir, bueno, mejor me quedo en mi casa. Incluso a mí me pasa. Yo a veces especulo si salir o no salir con mi hija, que es menor de edad, según cómo está la calle, pero no por tanto miedo a algo concreto, sino porque uno le va midiendo el pulso a la situación en general, que evidentemente nunca fue una situación como se vendió a veces en algunos medios, sobre todo de Buenos Aires, es decir, Rosario es un caos. La verdad que para los que conocen Rosario, de 27 de febrero Avellaneda para adentro, desde el pico en el 2023 de homicidios hasta esta parte, contados con los dedos de una mano los homicidios que se produjeron dentro de ese radio. Uh-huh. Obviamente lo más caliente siempre está en los barrios periféricos y en los barrios donde se disputa ese negocio. Y es cierto también que después de los grandes liderazgos, el narcotráfico rosarino no volvió a tener un liderazgo único e indiscutible. Y quienes han estudiado mucho estos temas coinciden en que a veces, paradójicamente, un gran liderazgo en el AMPA es pacificador en otros lugares. Es una barbaridad, pero es así. Sí, la historia de Rosario, por lo menos la historia contemporánea de Rosario en este tema, dice que del 2013 para atrás, con estas dos bandas que yo antes te indicaba como referentes en el tema, eran gestoras de niveles de violencia muy bajos alrededor de un negocio que siempre se da y que sigue existiendo ahora y va a seguir existiendo en el futuro. Una vez que se rompen esos liderazgos con el asesinato del Pájaro Cantero, con el asesinato de Luis Medina, ahí empezó una violencia que no solamente tiene que ver con la disputa del territorio, sino también con no tener a nadie con quien sentarte y que te pueda garantizar la pacificación de cierto territorio. Esto está teorizado muy bien, vos dijiste, hay mucha
hay mucha teoría. Quien fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, habla siempre del doble pacto que tiene que ver con la policía siendo un mediador de este tipo de violencia y como un agente que se puede sentar con alguien a negociar esos niveles de violencia. Bueno, acá no había con quién sentarse y nadie que te garantice la pacificación. Hoy lo que podemos decir es que hay un mensaje generalizado de que se va a ir, porque también otro de los indicadores muy positivos que se dieron este último año es la tasa de esclarecimiento en el juzgamiento de estos homicidios. Muy rápidamente se logró actuar al Ministerio Público de la acusación en apresar, en resolver ciertos crímenes, no todos, porque el de Andrés Bracamonte, que es también otro de los grandes líderes de lo que podemos llamar este terreno del AMPA, todavía no hay respuesta sobre los autores intelectuales y sobre los materiales del asesinato, pero hay un mensaje generalizado de que si dentro de cierto marco se procede en contra del orden público, se va a ir ahí. Entonces hay algunas disputas, hay disputas de fragmentos de bandas, fragmentos de grandes grupos que se disputan el territorio, pero está bajo una cierta regulación, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Bueno, Juanpi, te agradecemos. Queríamos tener como una mirada así entre lo que es la información más dura y el termómetro de la calle. Así que, bueno, ahora lo que nos resta es decir, un poco alerta, Rosario, pero tampoco para volverse loco. No como unos meses atrás, pero tampoco como un año atrás, ¿no? Algo así. No, sí, tal cual. Yo lo escuchaba hoy al ministro Cococcioni, que hizo unos anuncios respondiendo un poco a esta situación de la liberación de los controles cambiarios, que obviamente en Rosario afectaría de una manera muy puntual y muy concreta, que decía, hoy tenemos indicadores, obviamente haciendo una tendencia con lo que viene siendo el último año, tenemos una tendencia de números positivos, pero no hay que descuidarse. Esto en cualquier momento puede cambiar. Justamente en seguridad pública lo que tiene es que con un mínimo de infraestructura, con un muy mínimo grado de organización, uno puede hacer cosas muy graves como pasaron en marzo del año pasado acá en Rosario. Hay que continuar, obviamente, con analizando cómo se desenvuelve este fenómeno, pero la verdad que en la calle, el día a día, es casi te diría de una normalidad que no tiene nada que ver con el año pasado y obviamente también con el último año del gobierno de Omar Perotti.